Evangélica Emanuel, predicando la palabra de Dios como todos los domingos. Aquí su pastor Ramón Vera, la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y dice así, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pero si vemos desde el capítulo 3, vaya al capítulo 3 de la misma epístola, los versículos 14 y 15, porque creo que todo esto está conectado. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hasta ahí la palabra del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por este santo privilegio que tú me das, Señor, de predicar tu palabra. En este día, Señor, tu pueblo pueda ser fortalecido y que cada uno de nosotros podamos salir de este lugar sabiendo que tú nos has hablado, que tú has ministrado a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hoy es un día muy especial. Es el primer domingo del mes de julio y también hemos traído, ¿verdad?, las peticiones delante del Señor. Hemos presentado también esta preciosa niña del matrimonio Ayala, y yo estaba meditando y diciendo dentro de mí, Señor, ¿qué mensaje le doy al pueblo? Y el Señor me llevó a esta escritura para hablarles acerca del tema, cómo transmitir la fe a los hijos. Aleluya. Cómo transmitir la fe a los hijos. Yo creo que todos los que somos padres tenemos esa inquietud en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cómo yo puedo dejar un legado a mis hijos? Que cuando yo no esté, que cuando usted no esté, sus hijos puedan decir, mi mamá, mi papá me enseñaron la palabra de Dios. Amén. Estoy seguro que muchos hemos escuchado con frecuencia casos como este. Un hijo enviado a la universidad resultó escéptico. Ya no quiere nada con las cosas de Dios, porque las universidades y las escuelas les hablan de un montón de cosas, de un montón de teoría, y si no tienen sus raíces profundamente en la palabra, fácilmente pueden ser engañados. Otro caso que escuchamos es una hija que se casó y dejó la vida de la iglesia simplemente porque a lo mejor hizo yugo desigual. A lo mejor se casó con alguien que no era cristiano, y ese alguien terminó desviándola de los caminos del Señor. O quizás hemos escuchado el caso de un joven que se une a sectas extrañas y abandona la religión o la fe de sus padres. ¿Verdad que sí? Otra pregunta que con mucha frecuencia nos hacen a nosotros los pastores
es, según la encuesta de la Asociación Americana, es cómo puedo de la mejor manera pasarle mi fe a mis hijos. ¿Cómo puedo dejar un legado en ellos? Y a todo padre creyente creo que desea lo mejor para sus hijos. ¿Verdad que sí? Todo padre, toda madre que está aquí y que estará escuchando posteriormente la grabación, tendrá siempre en su corazón cómo puedo dejarle mi fe a mis hijos. No una religión, porque la religión no salva. El único que salva, el único que puede romper cadenas se llama Jesucristo. Amén. Sí, amén. Todo padre creyente desea lo mejor para sus hijos, sobre todo que ellos se mantengan en la fe, que sean creyentes, especialmente cuando comprendemos que la fe cristiana está a una sola generación por extinguirse. Los historiadores y los que hablan de la fe cristiana en América dicen que si esta generación, o sea, los que estamos ahora, no hacemos nuestro trabajo de inculcarle a nuestros hijos la fe cristiana, esta fe está a una sola generación de extinguirse. Porque no hay mucha gente cristiana, no hay muchos padres que están viendo cómo compartir la palabra, cómo leer la palabra con los hijos, cómo enseñarles a respetar la iglesia y a venir a escuchar la palabra de Dios. Y esto quiero decirle, mis amados hermanos, que es señal de los últimos tiempos. Sí, la Biblia dice en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No se asombren ustedes si escuchan de madres y padres que antes estaban fogosamente alabando al Señor y fielmente viniendo a las reuniones de la iglesia, y de momento se olvidaron del Señor, echaron un pie atrás, se olvidaron de las raíces espirituales, y todo lo que ellos hacen afectará positiva o negativamente a su familia, a sus hijos. Por eso algunos hijos no quieren nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque los primeros desordenados, los primeros que han abandonado las cosas del Señor son los padres. Entonces, a lo que me lleva la pregunta, que viene siendo como una preposición para el mensaje de hoy: ¿cómo podemos transmitir nuestra fe cristiana a nuestros hijos? Mire bien lo que acabo de decir. ¿Cómo podemos transmitir nuestra fe cristiana? No estoy diciendo una religión, no estoy diciendo una religión cualquiera, una creencia cualquiera, pero ¿cómo podemos transmitir la fe cristiana a nuestros hijos? Veamos en el caso de Timoteo y cómo nos provee algunas pautas para responder positivamente a esta pregunta. Aquí vamos a ver cómo la fe cristiana fue transmitida de una generación a otra. No sé si usted ha leído, no sé si usted conoce la historia de Timoteo, no sé si usted sabe lo que sucedió en la vida de él, pero Timoteo era un joven pastor de mucha fe. Hablemos un poco acerca de la fe de Timoteo. Pablo nos revela que la fe de Timoteo, y lo acabamos de leer, era una fe no fingida. ¿Sabían ustedes que hay gente que finge la fe? Y que fingen un cristianismo que no tienen, que no han vivido, que no han experimentado? Cualquiera puede hacer el payaso religioso y fingir una fe que no tiene, pero los verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad, no fingimos la fe, la vivimos. Amén. Sí, amén. Gloria sea al Señor. Amén. No era el resultado de una casualidad la fe de Timoteo, no era el resultado de el destino, sino de un esfuerzo calculado de parte de su madre, según dice la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo 3:14.
y 15. Observemos que dice la palabra de Dios que desde la niñez, ¿se da cuenta? Hay gente que quiere instruir a los niños o a las niñas cuando ya son teenagers, que están en los 13, 14 años. No lo vas a hacer, forget it, you're not gonna do it. No vas a llegar muy lejos porque ya todos los mundanos que le enseñan en las escuelas y en las calles ya se le metió por los ojos, por los oídos y por todos lados. Entonces dice la palabra que esta criatura chiquita que se llamaba Timoteo y que llegó a ser un hombre y que llegó a ser un siervo de Dios, estaba en la fe cristiana desde su niñez. Amén. Creció oyendo la palabra de Dios. Su madre Eunice llevó a cabo sin duda lo que dice la palabra de Dios, y lo leíamos en la ceremonia y lo repito hoy en día. Deuteronomio 6, 4 al 9, donde dice la palabra de Dios, Dios hablando al pueblo de Israel: oye Israel. Y Dios puede sustituir Israel por tu nombre. Oye pueblo de Dios en Bakersfield. Oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No te confundas. Aunque el mundo y las religiones del mundo digan que hay otros dioses, que hay otros Cristos, solamente hay un Dios soberano, el que creó los cielos y la tierra, el que creó las constelaciones, el que tiene todo bajo su control. Y mientras usted y yo estamos aquí, el mundo está dando vueltas. Amén. Dios tiene todo bajo su control, porque la Biblia dice que Él es un solo Dios y Él es el creador de todas las cosas. Y dice la palabra: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Ama usted a Dios de todo corazón? Amén. ¿O tiene compartimiento de su corazón reservado para otras cosas? No. Dice que Dios le dijo al pueblo de Israel: amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa. ¿Te das cuenta? Hay padres que esperan que los maestros de la escuela dominical y los pastores y las iglesias le eduquen a los hijos, hermano. Bueno, no, la Biblia dice, y se lo dijo Dios al pueblo de Israel: educarás a tus hijos estando en casa, andando por el camino, porque hay gente que agarra vacaciones de Dios. ¿Sabían ustedes que hay familias que salen de vacaciones y a lo mejor les queda cerca alguna iglesia, y el niño que está acostumbrado a venir a la iglesia le dice a la mamá o al papá: hoy vamos a ir a la iglesia? No, hoy estamos de vacaciones. Hermano, no tengo nada en contra de vacaciones. Usted puede ir de vacaciones, pero no tomemos vacaciones de Dios. Amén, sí, amén. Porque de Dios nunca vamos a tener vacaciones, aunque sea allí donde está. Lea la Biblia ahora, tenga un devocional, agárrale la mano a tus hijos y ponte a orar con ellos. Aleluya. Y andando por el camino y al acostarse, ora usted por los hijos, oiga. Es importante, hermano, porque hay niños chiquitos que uno de esos anuncios satánicos que están poniendo hoy en día en las televisiones le puede causar un mal sueño. Pero si usted se arrodilla junto a la camita del niño o la niña y ora con ellos y lo encomienda al Señor, como dice el salmista, ¿verdad? El salmista habla de eso. ¿Verdad que sí? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Jehová tú puedo estar confiado en ti. Y hay gente que ni oran, hermano. Hermano, no oran ni para comer, van a orar para dormirse. Ore, dé gracias al Señor, porque puede ser que a las 2:45 de la mañana suene la trompeta y usted se queda. ¿Sabía usted que todos los días debemos de confesarnos delante del Señor? Amén. Cuando yo oro en las noches, yo le digo: Señor Padre, si he pecado contra ti en palabras, en hecho o en pensamiento en este día, lávame con tu sangre, que si tú vienes durante mi sueño, yo me pueda ir contigo. Amén. Dice que andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes y atas eso como señal en tu mano, y la atarás como señal en tu mano. No está diciendo que te tatúe un versículo bíblico en la mano, que hay gente que son tan tontos que no entienden lo que dice la palabra de Dios.
Hay hasta cristianos que se están tatuando y que versículos bíblicos y cruces y cristos y vírgenes y quién sabe qué. Mire, como que si eso lo va a hacer llegar al cielo. Cuidado, porque la Biblia habla en contra de eso. En el libro de Levítico sí lo dice, hermano. Por allí en el libro de Levítico 19:28, donde dice que no debemos de rasguñar nuestros cuerpos, ni imprimir. La Biblia Internacional dice y habla la palabra no tattoo. Entonces hay cristianos que se están tatuando, que se están poniendo cruces y ganchos y un montón de cosas en las orejas, en la lengua, en el ombligo, quién sabe dónde más, hermano. Y quieren adorar al Señor con esas condiciones. El Señor reprenda eso, hermano. Porque mire, yo no sé usted, yo he visto hasta abuelitos tatuados por ahí en el mercado, viejitos ahí todos cayéndose en pedazos con tatuajes también. Y yo digo, Señor, estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque dice la palabra. Y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Hermano, literalmente la palabra de Dios tiene que estar fluyendo de día y de noche, no solamente en la iglesia, pero en tu casa y en la mía, que nosotros podamos cantar de las canciones del reino. Amén. Vea, hermano, canciones de la Biblia, porque hay canciones hoy en día que se venden entre los cristianos que a mí no me llevan al cielo, no me llevan a ninguna inspiración espiritual. Hay gente que cantan unas cosas que yo digo, ¿de a dónde sacó este? Y Dios tenga misericordia que le compre un CD a este, porque son canciones que no te llevan al cielo, hermano, no son ni bíblicas. Entonces vamos a buscar todo lo que es de Dios, todo lo bíblico. La historia de Timoteo es interesante, hermano. En el libro de Hechos, capítulo 16, del 1 al 3, la Biblia nos da unos detalles acerca de la familia de Timoteo. La Biblia dice que era hijo de una mujer judía creyente en el Evangelio. Y eso es muy importante cuando la mamá o el papá son creyentes, porque ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer con esos hijos que Dios les ha regalado. Tienen que instruirlos en el camino del Señor. Su padre era griego, el padre de Timoteo, pero posiblemente no tenía interés alguno en las cosas espirituales, porque de allí no sale. De allí no dice que lo llevaba los domingos al templo, sino que la Biblia menciona dos personas responsables en la vida de Timoteo desde chiquito. Era su abuela Loida y su mamá Eunice. De ahí para allá el padre aparece como un cero a la izquierda. Por eso es muy importante el mensaje de Dios para nosotros hoy, que nosotros, usted y yo, si somos varón y somos padres, que seamos los primeros en poner el ejemplo. Amén. Amén. ¿Cuántas veces entraron mis hijas, mientras yo las estaba criando en el temor del Señor, a un cuartito donde yo oraba y estudiaba y escribía los mensajes? Y ellas sabían que cuando encontraban a su papá orando, era orando, que no era para dar quejas ni para venir a interrumpir. Cerraban las puertas y se iban, porque sabían que yo no quería interrupciones. Yo estaba hablando con el otro Padre. Amén. Con el Padre Celestial, con el que me va a decir, el que te va a decir cómo es que tú debes de criar a tus hijos, para la gloria de Dios y para su honra. Un ejemplo para las mujeres cristianas es el ejemplo de esta mujer, Eunice. Mujeres que les ha tocado criar a sus hijos solas, que luchan solas por encaminar a sus hijos en la fe cristiana. Entiendo que no es fácil, no fue fácil para mi madre. Mi madre tuvo 16 hijos y perdió 13, hubiéramos sido 19. Y cuando ella se convirtió, todo cambió. Mire, cuando mi madre se convirtió, el pastor le dijo que para poder participar en la iglesia y tomar la Santa Cena, se tenía que casar, porque ella nada más vivía junta con mi papá. Ya habían tenido 3 hijos. Y mi mamá le tomó la palabra bien en serio al ministro. Hizo los arreglos y se fue a casar, hermano. Y ya después le trajo al pastor una copia del certificado. Mire, pastor, ya estoy casado por la ley. Aunque sea, después nos casamos acá en la iglesia. Y resolvió. Y mi madre oraba al Señor para que el Señor le diera sabiduría. Y yo creo que el Señor le escuchó, hermano, porque la mayoría de nuestros hermanos y hermanas son gente de Dios, que buscan de Dios. De hecho,
han habido 2 ministros más dentro de la familia. Ya no están ejerciendo, ya están algo correteados en años. El único que está ejerciendo de los 3 soy yo. Pero mi mamá pudo ver el fruto de su trabajo. Aleluya. Yo lo he dicho acá y lo repito, que el privilegio más grande Aleluya. que tuvo aquella sierva fue de predicar en las iglesias donde yo fui pastor, ¿verdad? Y entonces, vea, es muy importante que los padres seamos el ejemplo de Amén. nuestros hijos. No decirle, ve tú, escucha lo que dice el pastor, o vete, mira tú lo que habla el maestro de la escuela dominical y hazle caso a él, porque tú no tienes moral. Cómo enseñar a tus hijos. Eunice misma había tenido una gran madre. La mamá de ella se llamaba Loida. ¿Se da cuenta cómo va de una generación a otra? Una abuela a una hija a un hijo, hasta verlo ser pastor. Porque Timoteo fue pastor de una iglesia y fue ordenado nada menos por el mismo apóstol San Pablo, que lo conocía desde que estaba en pañales. No sé, no había daño. Y desde chiquito él lo había visto. Y cuando llegó a ser un joven que se inclinó hacia el ministerio, juntamente con el presbiterio, quien impuso las manos sobre Timoteo fue el apóstol San Pablo. De manera que Eunice misma había tenido una gran madre creyente, Loida, quien era abuela, ejemplar, y quiero que sepa que en todas las actividades del calendario, en cualquier calendario serio, habla de esto, hermano, que el día 10 de septiembre es el día de los abuelos en América. Véanlo ahí, cualquier calendario. Así que el día 10 de septiembre ore por los abuelos. Llévelos a comer, no sé, denle un reconocimiento, porque los abuelos tenemos una gran responsabilidad de enseñarle con buen ejemplo a nuestros hijos, sean varones o sean hembras, para que busquen a Dios y se entreguen a Dios, para que ellas o ellos puedan delegar esa fe a sus hijos. Timoteo creció amando al Señor Jesús y finalmente dedicó su vida a la obra del pastorado juntamente con Pablo. Recuerde, y esto es muy importante que se le quede en su mente, no fue una casualidad, no fue un chance, no fue por accidente, porque alguna gente dice que él cambió por accidente, o ella llegó a esa posición por chance o por casualidad. No, hermano, en la vida cristiana, dentro de lo que es el criar hijos y inculcar la fe cristiana, no es por casualidad, no es por chance ni por accidente, tiene que ser a propósito, intencional, planificado, delegado y modelado. ¿Cómo mantener la fe en los hijos? Una vez que tú le delegaste la fe, ¿cómo puedes mantener la fe? Porque cualquiera puede decir, pues ya yo le hablé del evangelio. La cosa es mantenerlo. ¿Cómo mantener la fe en los hijos? Los padres tenemos que dar el ejemplo. We must set the example. Nosotros debemos de poner el ejemplo. Necesitamos vivir una vida cristiana con sinceridad. Y no solo de apariencia. Porque hay mucha gente que aparentan ser y no son verdaderos cristianos, no son verdaderos seguidores de Cristo. Los hijos lo notan. Quiero que sepa que cuando usted y yo somos falsos y no vivimos el cristianismo como debería de serlo, los hijos se dan cuenta. Algunos de ellos no lo van a verbalizar porque le tienen respeto o miedo le tienen a algunos padres, pero ellos lo notan. Ellos saben cuando usted y yo somos verdaderos cristianos. Cuando los hijos ven que nuestra religión o nuestra fe es real, ellos desearán vivir esa vida. Desearán decir, cuando yo crezca y tenga mi propia familia, yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá. Amén. Y cuando yo tenga mis propios hijos, yo quiero inculcarle la fe que mamá tenía, que papá tenía en ellos. Ellos quieren seguir su ejemplo. Ellos buscan rómanos o modelos
afuera al no encontrar en casa. Cuando no encuentran que en su casa hay buenos modelos, se van a la calle. Y en la calle no hay buenos modelos, quiero que sepan. En la calle hay un montón de perdición y de gente mala. Entonces es mejor ser el ejemplo en la casa. Un error muy grande es querer que los hijos hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer y hacer. Y a veces hay padres así: yo quiero que tú seas como el pastor, yo quiero que tú vayas a la iglesia y te santifiques, pero ellos están perdidos. Ellos no son tales o cuales para dar el ejemplo de unos buenos padres. Entonces sea usted el mejor modelo para sus hijos y ellos van a triunfar. Ellos triunfarán cuando vean que usted triunfa, cuando vean que nosotros somos el ejemplo de ellos. No debe de ser una religión o una fe impuesta. Ningún niño o niña debe de venir obligado a la iglesia. Yo sé que los padres estamos a cargo de la iglesia, de su casa, pero no los obliguen, porque hay padres que obligan a los muchachos y en vez de venir a gozarse tienen una cara de lechuga acá y están enojados y están tristes, y a veces uno quiere platicar con ellos y están así todos serios, porque sus padres les imponen una fe que ellos no viven. Miren, al obligarlos les hacemos odiar la religión, les hacemos odiar la fe cristiana. Debemos de ser fieles y no dictadores con nuestros hijos. Si el hijo o la hija se resiste, debemos averiguar cuál es la causa, por qué se están resistiendo y hacer algo al respecto. No lo deje para después, porque hay algunos cristianos inmaduros que no conocen la palabra y dicen: yo voy a orar por él o por ella. No, hermano, tome acción, pregunte por qué está pasando, porque a veces hay niños que tienen problemas con otros niños de la iglesia. Otros niños les han amedrentado, les han hecho algo, y cuando usted dice vamos a la iglesia, los niños no quieren porque se recuerdan que hay otro niño travieso que a lo mejor le pegó o le hizo algo. Entonces siéntese con ellos, averigüe por qué ellos están así, que no quieren venir a la iglesia, y haga algo. Amén. 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 No vayan a ser como aquella persona que no sabía tampoco mucho de la Biblia. Y había una maestra de la escuela dominical enseñando que los israelitas le dieron 7 vueltas al muro de Jericó y al muro de Jericó cayó, y la maestra de la escuela dominical estaba enseñando cómo el muro cayó, y de momento le preguntó a un niño distraído: ¿quién derrumbó el muro de Jericó? Y el niño le dijo: yo no fui. Y se fue corriendo para el santuario y jaló a la mamá por un lado. Le dice: mamá, mira, la maestra me está acusando ahí de que yo tumbé un cerco ahí. Hicieron un revolú, hermano, hicieron un problema grande, fueron a buscar al pastor. Y cuando el pastor le entrevistó al niño, a la madre del niño, y la maestra de escuela dominical le pregunta qué pasó, porque uno siempre pregunta qué pasó. Y el niño dice: la maestra dice y me acusa que yo tumbé un cerco ahí. Y la maestra explica: mire, pastor, yo estaba enseñando de que los israelitas le dieron 7 vueltas al muro de Jericó y el muro cayó por el poder de Dios. Yo le pregunto a este niño qué fue lo que pasó y él dice que él no fue. Cuando los padres no conocen nada de la Biblia, no van a entender a sus hijos, hermano. Y en vez de hacer una bendición, van a hacer un problema. Entonces vamos a enfocarnos, vamos a conocer la palabra de Dios también nosotros. Debemos de dedicar, escúcheme, más tiempo a los hijos. Debemos de dedicar más tiempo a los hijos. Vivimos en una época donde parece que estamos siempre muy ocupados. Los trabajos, los quehaceres, amistades y parientes, y nos olvidamos de nuestros propios hijos. Gastamos muy poco tiempo con los niños. No oramos con ellos, no leemos la Biblia con ellos. No podemos esperar que otros lo hagan lo que les toca a usted y a mí hacer. Lo que nos toca a nosotros, nadie más lo va a hacer, hermano. Usted debe de sacarlos al parque, de ir a caminar con ellos, de reconocer cuándo es el cumpleaños de ellos. Hay niños, hermanos, que pasan, bueno, en mi casa no éramos muchos, no les convenía a ellos recordar tanto cumpleaños,
Pero a veces pasaban los cumpleaños y nadie sabía nada. Nadie cantaba nada, nadie decía nada. Pero usted no tiene 16, usted no tiene 19. Usted puede recordarse de memoria cuáles son los cumpleaños de sus niños. Recordarle el día, hermano. Por lo menos un pastelito ahí de esos, de los que venden en los supermercados. Y hacerle su día, cantarle, regalarle aunque sea